Muy buenas tardes, soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonitas Radio en Qué Palo es Noticia a las 5:01 de la tarde. Estamos, como dije esta mañana, porque todavía no se ha acabado el día, al 29 de junio del 2020. Y en este Qué Palo es Noticia, decía alguien por ahí que le parecía que las noticias iban a estar calientes, un poco calientes. A ver qué tienen que comentar ustedes a la información de que si usted es el esposo de la gobernadora y le hace un favor al esposo de la gobernadora, usted tiene acceso directo a la fortaleza. ¿Quién lo diría? Ni los periodistas tienen acceso a la gobernadora como aquellas personas que se reúnen y le venden carros a Jorge Díaz Reverón, licenciado, hoy juez del Tribunal Superior de Caguas, área criminal. Y como siempre, compartan. Las informaciones hoy están interesantes, sobre todo porque además tenemos una entrevista en breve con la licenciada Yanira Reyes Gil, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Interamericana, la Escuela de Derecho. Y quiero hablar con la profesora precisamente sobre cuál es el Estado de Derecho para que se pueda o no se pueda exigir a las personas que llegan a Puerto Rico a través del aeropuerto, ya sea hacerse la prueba en Puerto Rico o entrar solamente si tienen un resultado de una prueba molecular con relación al COVID-19. Que estamos como siempre en bonitasradio.net, que allí usted puede ir a donar si le parece. The Winery Outlet es uno de nuestros nuevos auspiciadores junto con la cooperativa de Vega Alta. Vaya a thewineryoutlet.com, allí hace la compra de vino. Después llama a Rolando Fernández y le dice, tráemela, que ya hice la compra y está paga. Que puede ir a ATH Móvil en el área de negocio, Fundación Periodismo 21, y allí utilizar su mejor juicio para enviarnos algo de dinero si le parece y puede, para continuar este proyecto de periodismo del siglo XXI. Y usted dirá, ¿y por qué del siglo XXI? Porque tenemos 80 años para seguir haciendo el periodismo que queremos hacer, como vaya evolucionando. En este momento es un periodismo que utiliza todas las plataformas habidas y por haber en las redes sociales, digitales y sobre todo los famosos multimedios que nos van a hacer definitivamente un proyecto diferente. Vamos a llamar a la profesora para hablar primero con ella. Yo creo que de lo más que le interesa en este momento a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, que es por dónde vamos con relación a las posibilidades que tenemos de atender el coronavirus. Buenas tardes, profesora. ¿Me escucha? Hola. Sí, hola, ¿me oyes? Hola, la escucho perfectamente y ya estamos en el aire. ¿Cómo está? Saludos. Saludos. Muy bien. Estaba haciendo más o menos una introducción de lo que vamos a hablar usted y yo en este rato acá en Bonita. Les decía a los internautas que habida cuenta, como dicen algunos jueces, que la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, sucesoral de Puerto Rico, le ha dicho al país desde ayer que hay una nueva orden ejecutiva. Vamos por 9 órdenes ejecutivas. En este momento hay un planteamiento de que la reapertura económica del país le puede estar haciendo daño a ese efecto de contagio de la pandemia. Y sobre todo que en Puerto Rico el asunto de los puertos, el asunto del aeropuerto es importante para atender ese asunto. Ha habido primero dijo que iba a emitir una orden ejecutiva que iba a contener ciertas limitaciones para los que entren al país. Eso no ocurrió. Pero yo sobre todo quiero atender el asunto de expertise con usted sobre cuál es el Estado de Derecho que rige a Puerto Rico con relación a sus aeropuertos, lo que se puede y lo que no se puede. Esto es un tema muy importante, sobre todo porque hemos visto unas inconsistencias por parte de la gobernadora con respecto a
cuán estricta es o no en algunos asuntos. Hemos visto esta ansiedad por la reapertura comercial, entendemos que es lógico porque hay una presión de los poderes económicos en el país para que abra, ¿verdad? Sin embargo, esa insistencia o esa fuerza de carácter con respecto a las medidas de seguridad no han sido de la misma forma transmitidas para otros sectores. Claro. El toque de queda se sostiene a las 10 de la noche cuando no hay ninguna razón para ello. Y por otro lado, el riesgo mayor que tenemos en estos momentos, que es la entrada de personas que vengan de lugares donde haya grandes números de contagios, eso no se ha controlado. Sin embargo, eso se dijo desde el principio. De hecho, se activó la Guardia Nacional para que se hiciera eso, pero ya hemos sabido que no se ha hecho con ninguna consistencia, ¿verdad? Claro. En términos de la capacidad que tenga la gobernadora para eso, tenemos que recordar que Puerto Rico, al igual que los estados, está bajo un sistema federal. Eso quiere decir que el gobierno federal mantiene el control sobre algunos asuntos que competen a asuntos nacionales. Eso es lo que se llama en el derecho constitucional un sistema federal de poderes. Exacto. Que refiere al gobierno federal poderes sobre asuntos que tienen que ver con la nación, como puede ser la seguridad nacional, como puede ser en este caso el control de los bordes o el control de las fronteras. Eso en estricto derecho corresponde al gobierno federal. Sin embargo, los estados, y en este caso Puerto Rico, entra a ser tratado de la misma forma que un estado. Tienen ciertos controles de su situación al interior del estado o al interior del territorio para poder proteger el bienestar y la salud y la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas de su estado. O sea que los gobernadores y gobernadoras de los estados y territorios tienen control sobre lo que pasa al interior. Ahora, cuando eso que pasa al interior y esas normas que se establezcan con respecto a lo que pasa al interior del estado o del territorio tienen un impacto en el comercio interestatal, entonces se activan unos estándares de análisis que son distintos, pero que van a ceder siempre que se pueda probar que hay una situación de emergencia que amerita controles mayores y que puedan tener un impacto en ese comercio interestatal. También medidas como estas, que lo que se ha propuesto, por ejemplo, lo que se ha establecido en el estado de Nueva York, interviene con la libertad de movimiento y la libertad de entrada, e incluso podría ser que interviniera con la integridad física o por lo menos el espacio de privacidad de una persona si esa persona es obligada a que se le tome la temperatura o que se le tome una prueba molecular o incluso la serológica porque tienen que hacerle una muestra de sangre para ello. Sin embargo, en todas estas medidas, en todas estas circunstancias, ninguno de estos derechos es absoluto. Por lo tanto, lo que hay que hacer es un balance de ver qué es lo más que está afectado. Y en esta una situación de emergencia como la que estamos viviendo y de necesidad de control de entrada, definitivamente va a poder seguir siendo más importante la seguridad de los ciudadanos del país, del estado o del territorio en este caso, que esos derechos individuales. Claro, incluso la seguridad del que viene, porque no solamente el que está expuesto al contagio es el que está en el país donde ese ciudadano o ciudadana va a entrar, sino la persona también puede haber venido con una prueba negativa y haberlo cogido en el avión. Seguro, claro, pero todas las personas tendrían la libertad de poder asumir conductas de riesgo. Claro, ¿verdad? Y cualquier persona podría asumir una conducta de riesgo bajo su propia decisión. Ahora,
el gobierno de Puerto Rico podría establecer, y de hecho ya lo han dicho, o sea, lo han dicho públicamente, claro. Lo que pasa es que no se ha implementado, que se van a establecer medidas más severas o más estrictas en cuanto a la entrada y el rastreo de las personas que llegan a Puerto Rico. Esto es otro de los asuntos que se quedan en el tintero, que se quedan en palabras y nunca se ve la actuación, nunca se ve la acción, no se ve la concreta. Igual que pasa, ¿verdad?, con la situación del rastreo de los contagios, que claro. Lo hemos estado oyendo desde el principio y nunca pasa. Por lo menos el Estado a nivel del Departamento de Salud no tiene control, lo están haciendo los alcaldes y las epidemiólogas de los municipios. Porque se puede hacer, claro. Obviamente se puede hacer y se hace con otro tipo de enfermedades y condiciones. Claro. No se está haciendo con respecto al COVID-19, de verdad que no entiendo por qué. Se dice que eso en parte fue lo que provocó la renuncia del epidemiólogo hace un mes, ¿verdad? Pero yo lo que pienso es que hay temor quizás por parte de la gobernadora a asumir una posición muy fuerte con respecto a la entrada de personas, porque eso puede ser muy complicado políticamente, porque estaría interviniendo con personas claro. Que vienen mayormente de los Estados Unidos. Puede ser complicado también en términos de recursos, porque ese tipo... Exacto, ese tipo de estrategia requiere muchos recursos. Entonces, en momentos en los cuales estamos hablando, en los Estados Unidos se está hablando de cambiar, hacer una reforma a la policía, pues en vez de tener a los policías pendientes de si la gente está a las 10:30 de la noche en la calle, quizás los debería poner en el aeropuerto a verificar si las personas traen su prueba reciente o no, o si se la han hecho, o a guardar el rastreo. También sé que existen organizaciones y estudiantes de ciencias médicas que están disponibles para hacer este tipo de trabajo, y eso no se ha logrado, esa coordinación. Yo creo que urge en este momento que se pongan en orden las prioridades. Claro. Obviamente el cine y el casino no debería ser la prioridad en este momento, sí debería ser prioridad el control de la entrada en el aeropuerto. Pero eso, como dije, podría tener unas implicaciones políticas y a la vez podría tener unas implicaciones en términos de recursos para implementarla. Claro, sonaría, y esto es un comentario mío y usted me dice si está de acuerdo o no, sonaría que la gobernadora está más preocupada porque no la vayan a tachar de soberanista, ¿verdad? De asumir una posición de protección a los ciudadanos del país versus lo que ellos, desde el partido que promulgan, ¿no? El partido de gobierno, están muy apegados a aquello que es la federalización de todo y en ese sentido apegarse a lo que en este momento está haciendo una diferencia entre muchos estados y el gobierno de Donald Trump. Claro, y también el asunto de no alejarse demasiado de las políticas del presidente Trump. Exacto. Porque el presidente Trump no ha apoyado de ninguna forma las medidas que han establecido los estados para el control interno y de los cierres y de los lockdowns y los toques de queda. Y menos aún ha establecido ninguna, no se ve de acuerdo con un cierre total que no sea un cierre total para extranjeros de algunos países. De algunos, en particular. Exacto, no todo. Lo que no es extraño con la política de Donald Trump, que ha hecho eso en otras ocasiones, pero que no tiene que ver con asuntos de seguridad, sino con otros asuntos probablemente racistas que mueven la política de Donald Trump. Claro. Y la gobernadora ha sido muy cuidadosa de no irse en contra de la política de Donald Trump en esta y en otros asuntos. Y en otros asuntos. Licenciada, le agradezco mucho su participación, como siempre, disponibilidad para estar dándonos información precisamente de lo que nos parece que desde el punto de vista constitucional y del Estado de Derecho deberíamos atender con relación al aeropuerto. Me parece que la conclusión está clara. Hay algunas preocupaciones por las cuales no se mueve un asunto que debería ser prioridad.
Muchas gracias por estar y cuento siempre con usted para nuestros análisis. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, escucharon a la profesora de Derecho Constitucional, Universidad Interamericana, Yanira Reyes Gil. Cuando estaba en la conversación con la profesora, precisamente para traer este tema, estamos hablándolo desde el sábado pasado, lo hice porque hubo un comentario en las redes que no sabía, una persona que es amiga mía en Facebook, dice que no sabía por qué si el estado de Nueva York tiene el mismo estado de derecho que Puerto Rico, Puerto Rico no atendía el asunto del aeropuerto y la posibilidad de que ese descontrol que hay en el aeropuerto estuviera dando al traste con los controles que no tiene el gobierno de Wanda Vázquez Garcet y el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, con relación a controlar la pandemia de alguna manera a través del rastreo de contagio. Sabemos que eso lo está haciendo el esfuerzo municipal de las epidemiólogas que han atendido desde el día 1 ese proyecto, Villalba, Guayanilla, y ambas han estado aquí con nosotros. Pero yo me cuestionaba ese ir atrás y adelante de la gobernadora. Y como yo sé que dicen que yo soy una mal pensada, pues yo dije, yo voy a hablar con la profesora Reyes Gil, que yo sé que atiende el derecho de una manera puntual y estudiosa, para que ella me diga cuáles son esos extremos. Y fíjense cómo llegamos precisamente a lo que podría hacer el gobierno de Puerto Rico y no podría hacer, supeditado a que el gobierno de Puerto Rico, como no controla sus fronteras, eso lo hace el gobierno de Estados Unidos, las fronteras están federalizadas. Es el Estado de Derecho que establece que el sistema federal atiende en ese momento por unos asuntos de seguridad, entre otros. Estamos hablando de lo que se podría argumentar para asumirlo. Pues se le cede al gobierno federal ese poder de controlar esa frontera. Y a mí me parece totalmente legítimo el argumento de la licenciada de traer que la preocupación de la gobernadora está en dos vías. Y fíjense que está puesto ahí desde el punto de vista del mismo gobierno, cuando es el secretario del Departamento de Salud hace 3 semanas, cuando empezamos a hablar de los controles en el aeropuerto, de que si Puerto Rico había podido controlar la pandemia a nivel individual de ciudadanos y ciudadanas, a nivel de ese llamado de lockdown a tiempo en marzo, eso no se lo despinta a nadie a la gobernadora. Pero después de eso, sin un plan de trabajo, han sido los ciudadanos y ciudadanas que se han limitado y han hecho el trabajo que tienen que hacer para no exponerse. Que después de eso atendemos el rastreo de contagio desde el 25 de marzo con ese proyecto de Villalba y ya está en 50 municipios. ¿Por qué lo último que nos falta, que debería haber sido lo primero, no se ha hecho? El secretario Lorenzo González Feliciano dijo a finales de mayo que el problema era que eso era muy costoso. Lo repitió la persona del Departamento de Salud que atiende el asunto con la Guardia Nacional en los aeropuertos. Y finalmente, la gobernadora lo dijo de alguna manera en esas intervenciones que hace, que no son directas con la prensa, pero que median algunos periodistas. Y hoy nos damos cuenta, cuando vemos todo el panorama, que realmente la gobernadora tiene dos problemas. Primero, que no pone la acción donde pone la palabra. Que no pone el dinero donde se supone que lo ponga. Como dijo la licenciada, ¿qué es más importante? ¿El cine, el casino o el aeropuerto, que es por donde entran los posibles contagios? ¿Qué es más importante para la gobernadora? Atender a unos empresarios que son los que irán a darle el dinero para ella financiar su campaña,
o decirle al país, esto es lo que tenemos que hacer para quedarnos, seguir estando bien en el asunto de no crear una crisis con los contagios y la infección del virus. Yo creo que lo más importante hoy es exigirle a la gobernadora que esos 2.200 millones, en lugar de estar buscando a quién dárselos para que supuestamente llenen las chequeras de la gente, que no es cierto, porque sabemos que al día de hoy todavía hay gente que no ha recibido 5 centavos del desempleo. Pero que en lugar de hacer eso con los 2.200 millones, ponga toda la operación, en lugar de tener a los policías, y esa imagen me encantó de la licenciada Reyes Gil, en lugar de tenerlas velándonos en las casas a quién entra y quién sale, y quién llega más tarde o más temprano a las casas porque el toque de queda se acaba a las 10, que los pongan en el aeropuerto. Ahora, para eso hay que hacer un plan, gobernador. Eso no es ponerlos allí con 4 o 5 booths del partido para que sepan que son ellos los que están haciendo el trabajo. Eso hay que hacer un plan. Pero se supone que usted tiene un secretario de salud, se supone que usted tiene un asesor en salud. ¿Quién será el asesor de salud de Fortaleza? ¿O no habrá? Se supone que usted tenga gente alrededor. Usted tiene un grupo asesor científico, que Juan Cano Morales está por ahí, que le encanta hacer prensa. El portavoz, el rector del recinto de ciencias médicas, que no tiene pool, que no goza de la confianza de su grupo de trabajo, ni de su claustro en el recinto de ciencias médicas, pero usted lo tiene ahí como portavoz del partido, digo, del grupo asesor científico. Se supone que esa gente puedan hacer un plan en el aeropuerto. No tiene limitaciones la gobernadora. Debería estar haciendo un plan que pueda decirle al país de esta manera es que nosotros nos movemos para asegurar la salud de nuestros ciudadanos. Proyecto de salud pública, no hay ninguno. Pero es que no hay proyecto de salud pública ni siquiera en el medio de la emergencia más importante de salud pública que ha tenido el país, en el medio de la pandemia. Y por último, me parece súper importante el asunto de cómo se atraviesa la política partidista y la política republicana que sigue la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, que sabemos que la sigue igualmente la comisionada Jennifer González. Esa parte de que la gobernadora no se quiere alejar demasiado del principio republicano de que aquí no pasa nada, que el invento del COVID es de los chinos y de los demócratas. La gobernadora aquí en medio del Mar Caribe y el Océano Atlántico, en medio del archipiélago caribeño, que es Puerto Rico, nos viene con ese jingle, con ese lema de que no pasa nada. Un milagro que no nos dijo que nos inyectáramos Lysol. Un milagro. Pero como ustedes saben, el secretario del Departamento de Salud mandó a buscar las dichosas pastillas que se tomaba Trump, total, para después recogerlas, porque la FDA dijo que para ningún lado que iba. Es así que me parece que es una canallada del gobierno de turno. Seguir recogiendo el papel toalla de Donald Trump y para que no los acusen de que son muy soberanistas y que se quieren alejar de la nación, que ellos quieren apegarse, aunque no sepan inglés, incluida la gobernadora. No estén tomando decisiones a favor del país con relación a los controles en el aeropuerto. Ahí está contestada la pregunta de la amiga Carmen Luisa González. Y ahorita, si no está por ahí conectada, le voy a enviar, el audio y el video, porque yo creo que volvemos. Estas son las cosas que pasan en Bonita Radio por voz de los recursos excelentes que tiene el país para discutir los asuntos que están de frente a la salud del pueblo. Y en ese sentido, me aprecio de decir que la licenciada Yanira Reyes Gil siempre ha estado disponible precisamente para contestar las preguntas, esas preguntas que son importantes para que no solamente los puertorriqueños ciudadanos que viven en esta patria asuman
el control de la información y sepan quién lo está haciendo bien y quién lo está haciendo mal. Que también nuestra diáspora, que tiene un pie aquí y otro allá, donde quiera que se encuentre. Esa es la información. En resumen, no lo hacen porque le tienen miedo a alejarse de las políticas de Trump y a lo que eso le pueda costar en términos partidistas. Y por otro lado, porque arguyen que no hay dinero, cuando la prioridad debería ser qué pasa en el aeropuerto. Entonces salimos de ahí y ahora vamos al tema que me parece más candente e interesante desde la mañana, cuando el colega Oscar Serrano hizo una historia con evidencia en video y en unos textos de un chat de que la gobernadora de Puerto Rico tiene un esposo, Jorge Díaz Reverón, un ex abogado criminalista que tuvo algunas hachas que amolar con algunos clientes que lo quisieron tirar al medio con otros abogados allí en el Tribunal Federal y que finalmente consiguió una posición que le dio Luis Fortuño para la judicatura. La gobernadora sabe que parece que a su esposo le gustan los carros de lujo, pero los carros de lujo, marca BMW en este caso, pero que tienen, que son mandados a hacer incluso, que el carro que se compró el juez Díaz Reverón es un carro que en Puerto Rico puede costar hasta $100,000. Y se hicieron solamente 300, o sea que él tiene uno en Estados Unidos. Y ustedes saben que había toda una información de que el licenciado y hoy juez consiguió ese vehículo un día antes de que cerrara el gobierno de Puerto Rico, emitiera la gobernadora, su esposa, emitiera una orden de que no se podía hacer ninguna transacción y que el lockdown era restricto para todo el mundo. El 14 de marzo, el juez Díaz Reverón consiguió ese carro, se lo pusieron allí en la fortaleza. Y yo quiero que ustedes escuchen el sonido y vean el video con las diferentes imágenes que se publica hoy con la persona que le vendió el carro, que se llama Vicente Vázquez Jr., el dueño de el solar GLLC, que es un solar que ubica aquí en el Viejo San Juan, no en el Viejo San Juan, perdón, en la entrada del Viejo San Juan, y que es de autos de lujo. Vamos a escuchar y a ver el video y volvemos y hacemos el análisis. No, y les digo de verdad, ese señor tiene una palabra bien brutal. Como una semana y media antes de que comenzara todo esto, él hizo un compromiso conmigo del vehículo y en el medio del mierdero tuvo los pantalones de no quitar su palabra, sabiendo que podía traer consecuencias, que ya ahora la estamos viendo, y no se redactó no se retractó en el negocio. Lo cual obviamente me deja mucho que decir de ese señor. Y mira, tú sabes, fuimos nosotros mismos los que estamos echándole leña al fuego por algo que simplemente fue un señor que dio una palabra y la cumplió. La reunión que fuimos a tocar 3 puntos bien importantes. El primero se habló del tema de que para poder reabrir, o sea, para poder abrir otra vez de nuevo, tenía que darnos el support Obras Públicas, el SESCO, porque nosotros no podemos abrir las puertas de nuevo si el SESCO no abre, porque tenemos miles de documentos pillados. Allí mismo
El secretario llamó, hicieron un revolú, o sea, pusieron a todo el mundo a correr con el tema para que nosotros podamos abrir con el support de DTOP. Y eso, tengo de testigo al señor Kenneth Cabrera y a Manuel Portalatín de Carauto, que fueron conmigo, y ese punto fue el primero que se habló. El segundo punto que se tocó fue el tema de los condenados a arbitrio. Ella fue bien efusiva diciendo que ella no iba a aprobar eso, no hay manera de que eso vaya, y fuimos nosotros efusivos en decirle que lo anunciaran, que esa medida no va para que la industria pueda seguir su rumbo normal sin estar con los clientes con la preocupación de que vaya a pasar eso. Y tercer punto, de cuándo íbamos a abrir, y ella se comprometió con nosotros, de su boca nos dijo que a partir del lunes, y tengo de nuevo a Manuel Portalatín y a Kenneth Cabrera que me corrijan. Confío en ustedes, hermanos de la industria. Miren, ahí está la foto del señor cuando le entregué el carro, que se la tomó en su celular, bien contento que lo había comprado el 14 de marzo. Se las envío. Espero que por favor, no hagan nada con la foto, se las envío, porque pues, si en la industria que estamos no confiamos en uno, en el uno y el otro, pues estamos bien jodidos. Así que ahí tienen la foto para que vean que las cosas se hicieron como son. ¿Qué clase de palabra tiene el juez Jorge Díaz Reverón? Quien le dijo no vayan a usar esa foto, pero obviamente alguien la usó porque le llegó a los colegas de Noticel. Ana Magruder, no sé por qué dices que no ha comprado el vehículo, porque compró el vehículo. Compró el vehículo y ahí está Vicente Vázquez Jr. estableciendo que lo compró. Que compró el vehículo y él se lo entregó el 14 de marzo. Ahora, la versión de Wanda Vázquez Garcet, gobernadora constitucional, hace 3 semanas fue que en efecto no lo había comprado, que era un traspaso que estaba haciendo de un carro que tenía a ese. No es cierto. Vuelve la Fortaleza a ser mendaz en sus expresiones para explicarle al país qué tiene que ver la gobernadora con que su esposo se haya comprado un vehículo cuando nadie en Puerto Rico, y me hace recordar a mi vecino que estaba a punto de firmar la compra del edificio donde tiene su negocio y no pudo hacerlo hasta hace unos días porque la gobernadora emitió una orden de que nadie podía hacer transacciones en medio de ese toque de queda estricto. Pero el esposo de la gobernadora podía recibir un vehículo el 14 de marzo. ¿Y saben qué? Se intentaron hacer las gestiones para finiquitar el asunto de la compra del auto a través del financiamiento en un banco del país. Pero el mismo banco lo detuvo, advirtiendo que estaban en violación de la orden del toque de queda. Mire, si llego a ser yo, estuviera yendo a la sala de investigaciones o al tribunal de primera instancia de San Juan a seguir el caso porque me hubieran acusado o me hubieran metido a la multa que creo que eran $5,000. Pero como era el esposo de la gobernadora, pues ahí está. Y la gobernadora que ha dicho, ni esta boca es mía. ¿Quién emitió la comunicación a través de Fortaleza? La oficial de que supuestamente Jorge Díaz Reverón no había comprado, sino que estaba cambiando un carro por otro. Osvaldo Soto, el secretario de Asuntos Públicos, que no es la primera vez que lo cogemos en la mentira. Yo creo que esta es la tercera vez en los 5 o 6 meses que lleva en el gobierno. E increíblemente, lleva un poco más, lleva como 10 meses. E increíblemente, la primera vez que el secretario de Asuntos Públicos le mintió al país quedó corroborado a través de una investigación que hizo la Comisión de Salud de la Legislatura de Puerto Rico sobre la orden de compra. Ustedes se acuerdan que el portavoz para tirarle lodo a Concepción Quiñones del Hongo fue Osvaldo Soto. Aquella superversión, que hubo como 5 versiones antes que llegáramos a la final cuando vimos las vistas. Él fue el que inició el proceso del Media Tour.
Y ahora nos damos cuenta a través de un audio y un video, a través de un audio, porque esto es un audio que obviamente Noticiero lo hace video, a través de un audio que establece, en efecto, que lo que dijeron no es cierto, porque el mismo que se lo vendió está diciendo se lo vendí. Yo creo que jamás pensaron que eso iba a pasar. Entonces, como dice Javier González, saludos amigos, que está en la diáspora en Nueva York, influencias como de costumbre, ese es el estilo de estos políticos. Usted sabe lo que es decirle, yo me imagino la conversación. Yo me imagino que Vicente Vázquez, el garaje se llama B Garaje LLC. Vicente Vázquez le tiene que haber dicho al juez Díaz Reverón, oiga, pero fíjese, nosotros yo le entrego el carro, nosotros estamos pasando por esto, ¿podré yo hablar con la gobernadora sobre esto? Y se arregló. Y una semana antes de que el 21 de mayo la gobernadora le dijera al país que iba a reactivar la economía y que iba a incluir en esa reactivación a los solares de auto, se reunió con Vicente Vázquez, con Manuel Portalatín y con Kenneth Cabrera. Se reunió con ellos para hablar de 3 asuntos. Uno de los asuntos, la apertura de los sescos. ¿Sabe qué? Que la reapertura de los sescos va a ocurrir el próximo lunes. Ya la gobernadora lo cuadró. Y voy a ver si es el lunes o es el miércoles, que es el 1 de julio. A partir del 6 de julio, el lunes. Pero también se reunieron para hablar de un proyecto que está tratando de limitar el pago de arbitrios en medio de la pandemia. ¿Y quién ustedes se creen que se beneficia de ese proyecto de ley? Pues el esposo de la gobernadora que compró el carro el 14 de marzo. Y entonces, ¿cómo es que dicen que es que los periodistas somos comunistas y somos tirapiedras y nos inventamos las historias? No, la historia está ahí. Eso es como hablábamos esta mañana de la famosa historia de Marchiquita. Está bien claro que hay alguien que tenía interés, ya sabemos quién es el que tiene interés, el que quiere vender en 50 millones todas esas tierras para redesarrollar como gusta y gana, lo menos 3,000 viviendas. Y ahora nos enteramos que en efecto, mire, yo llevo desde octubre sin que la gobernadora atienda una petición de entrevista y Vicente Vázquez Jr., como tiene pool por venderle un carro de $100 y pico de mil a Jorge Díaz Reverón, llegó donde la gobernadora, se reunió con ella y habló de 3 proyectos. ¿Cómo es? ¿Que nosotros qué? No. Ojalá haya más gente como yo que se inventa las cosas y las trae con documentos y le puede decir al país, esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando. De esta manera es que se hacen los negocios en Puerto Rico. Si tú llegas al esposo de la gobernadora, tú tienes una entrevista segura para hacer lo que ellos quieran hacer. El comerciante el interés que tenga en la legislación que está próxima a salir, en los planes que tenga la gobernadora para reabrir la actividad económica de los dealers de autos, entre otras cosas. Ustedes se imaginan todas las veces que se ha reunido la gobernadora con los achichincles y los lambeojos que están cada vez en las conferencias de prensa que ella termina de hablar cuando hay una reapertura económica y un anuncio, menos la de ayer. Parece que ya entendió el mensaje, además de que quiere evitar a los periodistas. Ustedes se imaginan con todas las reuniones que ha tenido con esos lambeojos que después se paran allá a decir que la gobernadora es lo más grande. Para después me imagino que sacarlo en un anuncio en medio de la campaña. Pues sí, esto es lo que está pasando en Puerto Rico. Mientras
Nosotros deberíamos estar atendiendo y las reuniones de la gobernadora deberían ser incluso con los que privatizaron el aeropuerto para ver de qué manera se van a integrar al esfuerzo de que todo el que llegue, toda la que llegue aquí pueda tener un cernimiento justo y razonable para evitar el contagio en la entrada y en la salida. No, la gobernadora se reúne con aquellos que me imagino que serán amigos de la campaña o que le resuelven comprar el carrito sencillo a su esposo para después estacionarlo allí en el tribunal de Caguas. A saber si el esposo de la gobernadora también tiene quien lo lleve al tribunal de Caguas. Y así están las cosas en el país. Entonces una se cuestiona. Hay suficientes razones para creer que el país, cada vez que surgen informaciones como la de Manchiquita, como esta, se indigne y diga, ¿pero qué es esto? Pero es que esta gente en la cara de nosotros, sin ningún empacho. ¿Ustedes se creen que la gobernadora ha salido hoy para decir algo? Osvaldo Soto. No. Y yo me imagino que el juez Díaz Reverón dirá que como él es juez no puede hablar. Eso es lo que pasa en el país, mientras usted y yo estamos esperando de qué manera se pueden resolver los asuntos más urgentes. Es más importante para la gobernadora atender el reclamo de los que le venden el carro de $100 y pico de mil a su esposo. Para atender entonces otras prioridades, como por ejemplo la campaña política. Hoy el presidente del Partido Popular, Aníbal José Torres, también senador de minoría, le dijo a la gobernadora, según trascienden varios dueños, el dueño del dealer de autos admitió que participó de un encuentro con la gobernadora, en la cual cabildeó una medida legislativa que beneficiaba a la industria automotriz, entre otros temas discutidos, todos a favor de la industria que él representa. Hay varias agencias que tienen la responsabilidad de intervenir e investigar los hechos. Sin embargo, al igual que ocurre en otras instancias, las agencias concernientes guardan silencio o dilatan los procesos. ¿Dónde está? ¿Cómo es que ustedes dicen? Se llama la secretaria de Justicia, Denise Longo Quiñones. No sabemos. Dice propiamente el senador Aníbal José Torres que definitivamente le parece que no solamente deberían investigarse, sino que la gobernadora debería dar explicaciones de cómo es que se reúne con la gente después que a su esposo le venden los carros. En medio de la pandemia. Y usted dirá, ¿él tiene derecho a comprarse el carro que le da la gana? Pues claro que sí. A lo que no tiene derecho es a vender influencia. Si es que vendió influencia. Porque díganme de qué manera uno compra un carro y a las 3 semanas, un mes, está reunido con la gobernadora para hablar de los proyectos de ley que son beneficiosos o son malos para mi industria, la que yo represento. Ahora quieren cobrar el sol, y lo van a querer cobrar. El mejor vehículo, dice Nivia Rodríguez, tuve uno por 14 años, no sé de lo que hablan. Los periodistas serios la masacrarán, lo sabe. Hay que hacer las preguntas donde hay que hacerlas. No se puede controlar la entrada en el aeropuerto porque es costoso, pero le compra una nave al esposo. Esa era la que decía que llegaba a su casa a cocinarle al esposo. Sí, Pepe, sí. Un Volky del 66, 1200. Ave María, yo tuve un Volky del 65, Robert. Son buenísimos. Si Reverón se ahorró los arbitrios en ese vehículo, se ahorró un montón. Claro, sobre $40,000, estoy segura. Lamentablemente el COI utilizando Mega TV y la muñeca se encargarán de enterrar esa historia. No, yo creo que hay algo bien importante que está ocurriendo en el país. Lo dije esta mañana y lo sostengo ahora. No creo que todos los escándalos que tiene este gobierno se puedan esconder debajo de una muñeca, debajo de las relaciones públicas que hacen malas y bien malas. Este gobierno, yo creo que la gente está clara y hay que seguir insistiendo en que eso es lo que está pasando. Hay que seguir contextualizando, hay que seguir trayendo la información. Y venderán también el sol. Ramón Pérez, pago el 11%, 17,600 en taxes. Wow. Denise Longo,
está en el Tribunal Supremo defendiendo las escorzas del engendro de la bestia y la tonteja de su mujercita. Tienes toda la razón. Así es. Bueno, gente, nos vamos. Son las 5:45 de la tarde. Recuerden, compartan, compartan, compartan. Importante, y no me voy sin decirlo. Va a haber racionamiento. ¿Por qué va a haber racionamiento? Porque está bajito, por lo menos en todo el que sirve la represa Carraízo, el embalse. Estamos hablando, dijo la presidenta de la autoridad, Doriel Pagán Crespo, que por lo menos desde este jueves 140,000 clientes que se suplen de la planta de filtración Sergio Cuevas, que también se sirve del embalse de Carraízo, tendrán un racionamiento fuerte, gente. Periodos de 24 horas alternados entre las dos zonas, identificadas como A y B en los municipios de San Juan, Trujillo Alto, Canóvanas y Carolina. Eso es un montón. Eso es un montón de gente. 140,000 a 170,000, dijo en otro momento. El racionamiento, bueno, pues fíjense, la gobernadora hablando de que hay que abrir la economía porque esto tiene que echar para adelante para yo poder hacer campaña, etcétera. Pero lo más importante que era emitir desde hace por lo menos un mes que saben que Carraízo tiene problemas en el embalse, pues hay que atender la campaña primero que decirle al país que había que tener mucho cuidado con el uso del agua. Así que coja agua, son muchos los sectores, desde el jueves, 170,000 personas, pues hasta puede llegar hasta 170,000 personas y sobre todo si usted es de los que tiene agua, haga el buen uso del agua, porque no importa si usted la tiene y viene del área del Carso, del Supertubo, en el área norte, esto se puede complicar porque aparentemente no hay posibilidad de lluvia por ahora. Hay que orar para que llueva, dice Carmen Negrón. Milagro Fernández, la guerrilla de Hoyos Boricuas se encargarán del Carraízo del primer damo. Dice Marisol Camacho que no dragaron. Claro, ¿desde cuándo están dragando? Y siempre utilizando fondos para otra cosa y siempre quejándose de que es que no tienen fondos. Cero piscina, dice Neida. Sí, Neida Soto, cero piscina. Carmen Z, ¿y el dragado para cuándo? ¡Ja! Gracias, Carmen Enid, dice Robert Baldwin. Gracias a ustedes por estar como siempre. ¿Qué pueblos? Te dije, Trujillo Alto, Canóvanas, Carolina y San Juan. Son un montón de urbanizaciones, Eugenia. Hay que estar bien pendiente. Sobre todo aquellos que están en la diáspora, llamen a su familia. Lo más importante, prepararse, apertrecharse y sobre todo hacer uso de esos buenos amigos que están por ahí, que tienen agua. Mac Scott, gracias Carmen Enid. Yo tengo de la prensa fiscalizadora, yo tengo fe en la prensa fiscalizadora del país. Por favor, no se quiten porque ustedes son nuestra primera línea de defensa en búsqueda de la exposición de la verdad. Yo no me quiero quitar, pueden estar seguras que no, pero estos proyectos cuestan mucho hacerlo y siempre definitivamente aludo a que las audiencias sean también responsables por eso y nos apoyen. Y no estamos hablando de mucho dinero. De la misma manera que usted compra el periódico por $3, $15 al mes, nos encantaría que los nuevos proyectos también tengan ese empuje porque hacerlos costo efectivos ha sido bien cuesta arriba. Nosotros vamos a insistir y no nos vamos a quitar. Pero por eso le decimos, vaya a su ATH móvil si está en Puerto Rico o en Estados Unidos. Allí puede, a través de Fundación Periodismo 21, en el acápite de negocios, enviarnos su donativo, que también puede hacerlo en bonitasradio.net todavía. Y en el correo general puede enviar cheques o giro postal a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI. Es importante, tengo que devolver los cheques porque lo hicieron a nombre de Bonita Radio. No. Fundación Periodismo Siglo XXI. ¿Por qué? Porque es la organización sin fines de lucro que produce los contenidos que traemos y replicamos en Bonita. Porque hay que hacer incluso hasta eso, irnos por la vía de buscar dinero hasta debajo de las piedras con las organizaciones sin fines de lucro para poder hacer viables estos proyectos. Periodismo Siglo XXI. No se olvide, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico,
00919-4000. Nos fuimos, dice Marisa Claudio, en Netflix tienen una serie que no es PG, que se juega con los fondos del gobierno de Brasil, se llama El Mecanismo. Sí, esa serie es buenísima. Rafael Torres, ¿qué provoca el razonamiento si este año llovió mucho a principios de año? Que hay que dragar, claro. Ay, ¿qué les puedo contar? Para que Carmen se quede solo hay que donar. Gracias muchas por eso, Margarita. Solamente se pueden bañar los PNP los sábados. Es que Robert Baldwin es terrible. Bueno, pronto hablaremos de ese encuentro, de si vamos a hacer un encuentro entre los internautas. Me encantaría. Tenemos que esperar un poco más adelantado el año, pero si no este año, a principios de año, cuando baje el asunto de la pandemia. Y recuerden, síganos por aquí, como siempre, en todas las plataformas, iVoox, iTunes y Spotify. Están los podcasts. También estamos en YouTube. Importante darle a la campanita, suscribirse y compartir esos programas igualmente. Éxito a todos. Seguimos, dice Aníbula. Compartan y aporten. Gracias por eso. Seguimos. Éxito. Mañana a las 11 de la mañana en Esto es lo último. Tendremos otro programa. Recuerden que a las 5 no voy a hacer el programa. Tengo que hacerlo un poco más tarde. No se lo he dicho a mi señor director porque tengo una cita importante, pero más tarde la haremos y yo estoy segura que él va a compartir conmigo eso. Éxito. Nos vemos mañana. Buenas noches y que descansen.